Bueno, tengo el honor de estar acá con la señora Edith Fischer, que para mí, que soy músico, compositor y productor, eh, son de las cosas que yo agradezco en la vida de estar junto a usted. Le quiero hacer, no quiero que sea la entrevista típica, quiero que sea una conversación. Claro, me parece muy bien, Sí, porque muy sí, interesante. que sea una conversación, digamos, cuéntenos, porque hay mucha gente que no sabe de usted. La idea mía es dar a conocer cómo usted comenzó en la música y en el piano. Bueno, yo empecé no sé cuándo, porque me parece que el piano fue mi primer juguete. Me sentaban al piano para que me quedara tranquila y en vez de quedarme tranquila, claro, me entretenía mucho tocando. Así que la verdad es que no sé cuándo empecé, porque me parece que he tocado piano desde que tengo uso de razón. Y tengo entendido que su madre era una gran profesora de piano, que fue la más grande en su tiempo, y su abuela también, abuelo. Mi abuela también era pianista y mi abuela tenía dos primas que fueron muy famosas y una que se fue a Europa, fue la primera mujer que mandó el gobierno de Chile a estudiar al Conservatorio Stern en Berlín, se llamaba Flora Yutar y fue también la primera mujer que tuvo el mismo año el primer premio como pianista y como compositora. Y desgraciadamente falleció muy joven en Europa después de hacer con mucho éxito muchos conciertos y organizar muchas cosas de música contemporánea de la época. ¿Cómo qué cosa? Y además era compositora y sus obras fueron impresas tanto en Francia como en Alemania. Y yo justamente recibí hace muy poquito algunas partituras y pienso estudiar una de las obras para agregarla a mi repertorio. Ella tocó obras de qué compositores? No Stravinsky, sé, no, todavía no. ¿no? Si le estoy hablando, ella nació en el 1870 y algo, así, y murió a los 27 años, así que lo contemporáneo para ella... Era el impresionismo. Claro. Ravel, Claro, Debussy. claro. ¿Y usted cuándo se fue a estudiar con don Claudio Raúl a Nueva York? Yo me fui a los 17 años, en el año 52, y con una beca americana que daba en ese entonces una señora que se llamaba Helen Wessel y tenía una organización aquí en Chile y dieron becas a varios músicos y pintores para estudiar en Estados Unidos. Yo tengo entendido que usted fue la única mujer que a don Claudio le hizo clases, ¿no? No, para nada. Desde luego, desde Chile también hubo Ena Bronstein y habían otras personas que fueron, me acuerdo, una niña que fue de Israel, muy talentosa, pero la verdad es que muchos iban por estadías muy cortas. Y claro, yo tuve la suerte que ya conocía a Raúl desde niña, chica, porque me había escuchado tocar cuando yo tenía, no sé exactamente, pero 10 u 11 años, y ya me había dado consejo, por eso que cuando me dieron una beca no vacilé para nada y me fui a estudiar con él, y después quedé en contacto con él toda la vida hasta que falleció en realidad. ¿Y usted alguna vez se sintió discriminada por ser mujer o no? Dentro del círculo de la música, ¿se ¿Cómo sintió dice? discriminada alguna vez? No, para nada. ¿Por ser mujer? ¿Sí por ser mujer? No, para nada. No, mire, yo creo que uno como mujer se discrimina uno misma porque la vida es más difícil para una mujer en una profesión así, simplemente porque cuando uno se casa y tiene hijos y todo es muy complicado combinar eso con una vida profesional a 100% activa. O sea, yo jamás dejé de tocar, pero cuando llegué a Europa inmediatamente conseguí uno de los empresarios más importantes, gracias a Raúl, por supuesto, y me fue extraordinariamente bien, inmediatamente tuve muchos contratos, pero me casé, tuve una hija un año después y claro, me era imposible seguir ese ritmo. Entonces cuando empecé a decir no aquí, no quiero esto, pero no el otro, no hay empresario que soporta eso, uno tiene que estar realmente a disposición de, ¿no? Así que después he hecho una carrera bastante especial, pero estoy muy agradecida porque a pesar de barajármelas casi sin empresario, he tocado toda mi vida por todos lados.
¿Usted qué cree que le falta a las personas, a los músicos? ¿Qué consejo le daría a los músicos jóvenes hoy en día que están partiendo, como este chico que le acaba de dar una clase? Bueno, él es muy chiquito todavía, así que no se puede decir que está partiendo en la profesión. Él simplemente ahora es una cuestión de la formación, cómo va a seguir. Pero los músicos jóvenes que están terminando los estudios y que tienen que hacer una carrera, es, yo creo, más difícil todavía que hace 50 años. Porque los concursos, por ejemplo, tienen cada vez menos peso porque hay demasiado concurso. Entonces también hay demasiados primeros premios. Y aunque algunos tocan excelentemente bien, salir de ahí es muy difícil porque el año siguiente ya hay otro que viene a tocar, ¿no? Pero cuando hay gente extraordinaria como Trifonov, por ejemplo, por supuesto, hace una carrera rápidamente. Ahora, ¿hasta qué punto es soportable lo que hoy en día se llama una carrera? Es otro problema. Eso no sé. ¿Cuántos años puede soportar a alguien de tocar con ese ritmo? O sea, que ya no viven porque el día que no hay concierto es el día del viaje. Y los lugares se parecen todos y... No me acuerdo de una pianista china que está muy famosa, que toca cada vez más obras más complejas. Sí. No me acuerdo el nombre de ella, que sigue ese ritmo. Cada vez más obras y más obras y más obras. Le quería preguntar, ¿cómo usted maneja el ego? En general ahí. Mire, el ego es un problema en cualquier manera en la música, porque cuando el ego es más importante que lo que uno siente es su labor como intérprete, no se puede ser un buen intérprete porque uno termina interpretándose a sí mismo. Y eso no tiene mucho interés en general. Y además que denota una falta de respeto hacia lo que estamos interpretando. ¿Usted se debe a la partitura al 100%? ¿Está listo el salón para la entrevista? Ya. Estamos en la entrevista. Ya. Están en la entrevista. Sí. Okay. Bueno, ahí la cortamos después. Ya. Porque usted en su página tiene puesto: yo me debo a la interpretación y a la educación. ¿Cómo usted se debe a la partitura? ¿100%? Mire, es que eso es muy relativo, lo del deberse a la partitura, porque la partitura es un montón de rayitas y de puntitos negros y un par de palabras. Y eso se puede entender de muchas maneras. La escritura musical no es algo muy definido, muy claro, no es una aritmética que 2 y 2 son 4. No es así. Depende de cómo lo mira, de la energía de la persona que va a tocar, del ritmo interior y del sonido del instrumento que va a tener, etc. Así que por supuesto es muy variable eso. Por eso que es necesario todo un contexto alrededor, saber quién era el compositor, qué tipo de personalidad, qué contexto había, qué situación mundial, qué le interesaba. En fin, hay factores infinitos ahí que considerar con los que uno trata de poder interpretar. ¿Qué opina? Por eso si la partitura, leer la partitura así tal cual no es para nada suficiente. ¿Qué opina usted de Glenn Gould? Sus interpretaciones. Mire, Glenn Gould yo creo que era en cierto modo genial, pero para mí desvió mucho su trayectoria. Yo creo que había psicológicamente seguramente muchos problemas, porque hace cosas que son casi absurdas, pero reconozco que tiene un talento tal que incluso cuando hace cosas absurdas hay algo convincente en lo que hace. Pero por supuesto que es un camino no aconsejable. Estábamos hablando sobre Glenn Gould. Sí. Explíquenlo un poco, porque esto quiero que usted lo profundice, porque se habla mucho de Glenn Gould. Sí. Lo citan en todos lados. Hay gente que lo ama y gente que lo odia. Claro. Pero explique por qué la gente lo ama y lo odia, que usted que está en... Mire, es que entre las dos cosas hay un término medio razonable, porque Glenn Gould, bueno, en primer lugar, hay grabaciones extraordinarias de cuando era ya muy joven, que era un pianista excepcional, no cabe ninguna duda, que tenía un inmenso talento y era muy inteligente tampoco, pero
A mi modo de ver hubo una evolución que corresponde a lo mejor, me atrevo a decir, a un cierto desequilibrio emocional, en que de repente él creyó que Glenn Gould era más importante que todo lo demás. Y entonces transforma un poco la música a lo que él cree, si le gusta mucho, si no le gusta, y hace cosas que son inaceptables, que son una falta de respeto hacia un compositor, porque claro... Cuando está cantando, digamos. No, eso es como natural, es algo que uno trata de controlar, pero pasa mucho. A mí también me retaron mucho porque estudiaba cantando. No, eso no es eso a lo que me refiero, pero él a veces toma tempi que son totalmente contrarios a lo que claramente pidió el compositor, por ejemplo. Entonces eso no se justifica, entonces hay que ser compositor. Si uno tiene tanta necesidad de expresarse de una cierta manera, componga, pero no cambie lo que ya escribieron. Pensar que el profesor que tuvo era chileno. Sí, por supuesto. Era un profesor chileno. Sí, sí. No, sí, es indiscutible que es una personalidad de nuestro mundo de la música y muy interesante y que tiene momentos en su vida que es único y que es extraordinario. Usted toca e interpreta el concierto número 3 de Béla Bartók. Bueno, me gusta mucho tocarlo, sí. ¿Qué para usted Béla Bartók? ¿Qué significa para usted Béla Bartók? Mire, yo tengo una admiración, bueno, en primer lugar porque una de las cosas que más me impresionó ya como niña muy chica fueron los primeros cuartetos que escuché. Después los escuché todos en Nueva York, en la integral, y los he escuchado muchas veces en mi vida, y en general Béla Bartók me gusta mucho. Y creo que pianísticamente su obra, El Microcosmos, es también básica en la educación de los jóvenes pianistas por un montón de razones que es muy largo de enumerar ahora. Entre eso la disociación. Sí. Que lo estudié. Es un compositor, no es el único para nada, ni puedo decir, yo no hablo de compositores favoritos, pero en todo caso es un compositor que me emociona mucho y que me siento muy afín. Él rescató mucho la música húngara, todo lo que tiene que ver con los gitanos, por los gitanos. Supuesto. Eso fue el gran aporte, rescató más de 1000 canciones. Claro. Y que eso también influenció a la Violeta Parra. Claro. Eso influenció a la Violeta Parra. Había un caballero que era de origen árabe, de Túnez, que no me acuerdo en este momento, pero él compiló música árabe, instrumentos árabes, y hizo un congreso en el año 1939 en el Cairo, y que invitó a Béla Bartók y a Paul Hindemith. Claro. Todas estas escalas exóticas, por así llamarlo, a usted, por ejemplo, usted cuando está escuchando música, ¿no? Como intérprete, sí. ¿Qué sensaciones le deja eso cuando usted escucha música con toda esa escala exótica? Me parece muy cercana, por supuesto. Yo creo que la música uno además tiene que aprender a sentirla con el cuerpo, ¿no? Y en general todas esas músicas tienen una relación con el ritmo corporal muy fuerte y creo que un músico tiene que sentir la música también con el cuerpo y todos deberíamos haber podido danzar alguna vez, ¿no? Usted que ha viajado tanto y quizás tuvo más conocimiento sobre los sufis, ahí tiene la danza sufi, ¿alguna vez estuvo cercano, digamos, a ese conocimiento? No especialmente. Porque muchas cosas de la música nacen ahí. Ellos Claro. tienen la relación del sonido con relación a los colores. Bueno, es que la música debe haber nacido con el hombre, porque las mujeres deben haber cantado de alguna manera, algo le habrán hecho a los bebés para que se duerman o para que se calmen. Y los hombres habrán golpeado con gusto algo, habrá sido la percusión primero, y la danza es lo más natural que hay en el ser humano, así que la música ha existido desde que hay humanidad. El Big Bang. Lo primero que fue el verbo, la palabra, ¿cierto? Claro. Usted me imagino que ubica a Arvo-Part. Sí. ¿Qué le parece la música de Arvo-Part en estos tiempos que hay tanto caos? Muy interesante y hay muchas tendencias y no se sabe durante mucho tiempo cuáles van a quedar, cuáles van a perdurar y cuáles no, ¿no?
pero en todas las épocas han habido y a veces hay sorpresa y lo que perdura no es lo que se pensaba en el momento, pero yo tampoco tengo una posición para juzgar eso, ¿no? ¿Qué ejemplo usted puede darme de algo que usted escuchaba en la década de los 50, 60 que usted pensaba que iba a perdurar y no perduró? Ah, no, eso no, todavía no, es muy cerca. ¿Hay que pasar cuántos? 100, 200 Porque años? hay modas también y a veces las modas tienen más sentido y perduran y otras no. Pero además que como la humanidad también va pasando bajo distintos conflictos y problemas, entonces la música también refleja eso, ¿no? Claro. Usted toca un concierto de Ginastera, ya que vamos a hablar de aquí a Sí. Argentina. ¿Cómo influenció Ginastera en Piazzolla y todo eso que vino después? Yo no sé si Ginastera influenció a Piazzolla, porque son dos tendencias bien diferentes, y muy argentinos los dos, y que a lo mejor parten de algo similar, pero por caminos muy diferentes. Claro. ¿Y usted qué música acá de Chile usted disfruta acá, independiente que sea música docta o folclórica? ¿Qué es lo que a usted le gusta acá de Chile? ¿En Chile? Sí, de acá de nuestro país. ¿Qué es lo que le gusta a usted? Bueno, hay una cantidad de nuevos compositores en Chile que aprecio muchísimo. Yo he tocado de Juan Quintero, por ejemplo, me parece que es un compositor muy, no solo prometedor, que ya ha prometido mucho, y hay muchos, yo no estoy al tanto de todo, pero en todo caso el hecho que haya dos festivales de música contemporánea es un signo que hay mucha vida en ese sentido, y quiénes van a quedar y cómo, eso va a tomar tiempo, ¿no?, en saberlo. Claro, usted es esposa de don Jorge Pepe, que él también ha sido una persona, una piedra angular para poder potenciar eso. Seguramente, claro. Sí, es decir, yo creo que yo me ha tocado relacionarme mucho con músicos de Santiago, compositores, sí, y le tiene un respeto enorme a él. Un respeto, porque él llegó a aportar mucho a Chile. Sí, sí. Y creo que, lo tengo que decir porque creo que hay que reconocerlo, porque siempre se reconoce cuando las personas te saben. Y hay que yo por lo menos hago ese reconocimiento a través de César Casitúa o Sebastián Carrasco, que fueron alumnos de él y que siempre me hablaban de la mejor manera de lo. Claro, sí, yo creo que es muy buen profesor además. Sí, muy buen pedagog, y porque son cosas complejas de poder entender. Estos nuevos lenguajes, digamos, de la música que toma de los armónicos, claro, y todo eso, que es algo nuevo. Por ejemplo, ¿usted le tocó conocer, por ejemplo, Stockhausen? No, personalmente no, para nada. No, ni lo aprecio demasiado tampoco, pero en fin, eso. ¿Por qué no lo aprecia demasiado? Dígame, a ver, con sinceridad, ¿no? Sí, es que estoy buscando la sinceridad. Mire, que creo que hay gente que busca hacer cosas extraordinarias para llamar la atención, y eso no me interesa. Creo que la gente que es extraordinaria no lo busca, lo es. Sí, porque tenía un equipo de trabajo que trabajaba para él. Sí, pues que eso de hacer cosas con qué sé yo, 4 helicópteros tocando, no veo que tiene que ver con la música. Es muy entretenido, a lo mejor, muy complicado y muy caro, pero fuera de eso no le veo, musicalmente no le veo interés. ¿Qué es lo que le hace falta a Chile para poder avanzar, digamos, en la cultura? Y no hablo de Europa. Mire, a Chile le haría falta que volvamos un poquito para atrás, en el sentido en que cuando yo era niña, yo hacía giras en todo Chile, tocando en los colegios. No solo en los colegios, daba conciertos, pero era sistemático el concierto educacional el mismo día. Para los colegios desde los chiquitos iban, y después se hacía una especie de conversatorio. O sea, yo había pedido que en vez de darles explicaciones y aburrirlos antes que yo tocara, que los niños podían preguntar todo lo que quisieran después. Y viera usted cómo se preparaban y las cosas interesantes que salían. Y me pasa hoy en día de encontrar de repente gente que me diga: ay, pero mi abuelito me dijo que cuando niño la había escuchado. Porque claro, con la edad que yo tengo hay muy poca gente en el público que me escuchó cuando yo empecé, porque yo empecé a los 11 años a dar conciertos. Entonces ya o no están
o no van a los conciertos, es muy raro, ¿no? Porque tenían que ser por lo menos algunos años mayores que yo para ir al concierto. Claro. Así que a veces, justamente, y me ha pasado un par de veces, lo que es muy emocionante, y yo creo que hoy en día no existe eso, o sea, hay muy pocos conciertos educacionales, y por otro lado, no se les ocurre que la gente joven, o sea, los que están estudiando, el niñito este que me tocó esta mañana, por ejemplo, en un par de años, podría él ir a tocar a los colegios, lo que sería muchísimo y más impresionante para los niños que un pianista hecho y derecho. Claro, un par, digamos. Porque sienten que es algo factible, que es algo cercano, ¿no? Y yo creo que en Chile eso ahora falta completamente. No es un problema chileno, es un problema general. La educación se ha complicado mucho y nos faltan horas en los horarios para poder también tener la música. Pero no se dan cuenta de la importancia enorme que tiene la música. Y en colegios en Suiza, donde hicieron experimentos de agregar una hora de música diaria y suprimirle una hora, por ejemplo, de alemán, que era el idioma principal, con una clase paralela en que no se hizo eso y que había una hora de música por semana. Y al final del semestre, los niños que habían tenido una hora de música todos los días y una hora menos de alemán tenían mejores notas en alemán. Y eso es algo que hoy en día está probado científicamente, que la música, el aprender música, ayuda a la utilización de los dos hemisferios del cerebro y que los niños reaccionan mucho mejor y les hace muy bien. Pero una cosa es que se sepa y otra que se haga algo al respecto. Y claro, una cosa también es cómo se les enseña música a los niños en el colegio, cómo se les abre la puerta a esto. No se trata que todos van a ser músicos, Dios mío, no es para nada lo que uno busca, ¿no? Pero una cercanía que les dé la posibilidad de escuchar y de aprovechar y darse cuenta que eso les hace bien. Y es importantísimo. Y mientras no haya eso y el público no tenga idea de todas estas cosas, es muy difícil ir más lejos. Y claro que, por otro, ese es un aspecto, ¿no? Un aspecto de la población en general. Y otro, que la gente que estudia música, es muy difícil cuando no están bien ubicados en Santiago y encuentran los profesores justos y el ambiente también, porque no se trata solo de la clase del instrumento, ¿no? Que por suerte ahora hay orquestas juveniles en muchas partes, que les cuesta encontrar buenos profesores, porque a veces un profesor que toca, por ejemplo, muy bien flauta, pero ¿cómo le va a enseñar a los chicos a tocar cello y violín, no? O sea, hay muchos problemas de personas ahí que no hay suficiente. Pero eso es muy importante también socialmente, las orquestas infantiles, porque cuando los niños tocan, los padres van al concierto. Claro. Y se interesan y cuidan el instrumento que le dieron al niño. Y hay casos muy lindos ahí y la gente se acerca. Antes habían coros, la gente se conocía, ahora están todos en su casa mirando la tele o el celular. O sea, socialmente es muy importante también. Una conexión, digamos, la música es un vínculo importante. Que escuchen alguna vez todo lo mismo. ¿Qué opina usted de la sonoterapia? ¿Cómo? ¿Qué opina usted de la sonoterapia? Terapias con sonido. Mire, las terapias como las enseñanzas dependen de los profesores y de las personas que las imparten. Claro. Todas tienen muchísimos aspectos positivos e importantes, pero depende también cómo se apliquen. Claro. Para terminar, quisiera que le diera un mensaje justamente a los jóvenes y a los niños que quieran ser músicos, independiente que sean pianistas, que quieran ser músicos, dedicarse a esto. Claro. ¿Cuál sería el mensaje que le daría? Mire, el mensaje sería decirles en primer lugar que la música es algo que no se agota, que miren la edad que yo tengo y lo feliz que estoy estudiando todos los días. Y que si viviera de nuevo no elegiría de ninguna manera otra cosa. Y que la felicidad que uno tiene, que ese trabajo que uno hace, que es difícil y bastante duro y que cuesta, el sentir en un momento dado que uno ha podido compartirlo con una parte
del público que haya, y que haya algunas personas que tienen una lágrima o una sonrisa y que algo les ha cambiado por escuchar la música, eso es impagable. Muchas gracias, señora Edith Fischer.